Muy buenas tardes a todos. Voy a permitirme presentarles una serie de recomendaciones que son de suma importancia para desarrollar esta sesión. Les solicito a todos, por favor, en todo momento, desactivar su audio al momento de ingresar para darle oportunidad a nuestro expositor que no se vicie su comunicación. En segundo punto, es importante tener nuestra cámara encendida en todo momento para que nuestros puntos de certificación notarial puedan ser tomados en cuenta. Otra situación importante, se les pide también que se identifiquen plenamente en el sistema de la plataforma, renombrando su nombre completo, o bien, si no desconocen cómo hacerlo, es importante utilizar el sistema de mensajería para que ahí nos anoten su nombre completo y su notaría. Le cedo la palabra a nuestro presidente para iniciar esta exposición que nos engalana nuestro compañero Andrés Canales. Adelante, gracias. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco todo el esmero de tu parte como coordinador académico del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. Hoy es día 1 de diciembre del 2020 y durante la época del COVID, hoy concluye con el quinto módulo el taller de redacción de instrumentos notariales. El expositor de hoy en la tarde es nuestro compañero notario Andrés Gerardo Canales González. Él es notario suplente adscrito a la notaría de la que es titular nuestro compañero Héctor Mauricio Villegas Garza. Me gustaría repasar un poquito lo que tengo de conocer a mi amigo Andrés. Él es una generación más anterior a la mía y nos conocemos desde la primaria. Él, al igual que yo, cursamos la primaria en el Instituto Franco Mexicano. Y siempre se condujo como una persona amable, estudiosa y capaz. Tiene ya algunos años de ser notario, pero muchos años más de ser catedrático de la afamada Universidad Libre de Derecho aquí en el estado de Nuevo León, impartiendo diversas clases de las cuales he recibido siempre comentarios muy buenos de cómo hace su cátedra. A mí me tocó el honor de ser su sinodal en su examen profesional y doy fe de que hizo un examen extraordinario. Y prueba de ello es que lleva en sociedad con mi amigo Héctor Villegas una notaría ordenada y siempre pujante. Y él siempre con la intención de compartir todos sus conocimientos. Hoy en la tarde nos brinda un tema muy interesante para los notarios, que son los poderes. Bienvenido, Andrés, y todos los éxitos. Adelante. Muchas gracias, Arnulfo. Pues muchas gracias por esa presentación que hiciste. De verdad que muy emotiva. Y bueno, pues darle las gracias a ti y a Carlos por la invitación. Como ustedes saben, a mí me encanta todo esto, me apasiona todo el tema de la parte académica y el tema del estudio. Siempre que uno piensa que ya tiene un tema superado y te pones a estudiar y a revisar, encuentras más cosas que no habías visto y se torna muy interesante toda esa preparación en donde pues obviamente te das cuenta que nunca debes dar algo por hecho, sino que siempre tienes que estar en constante preparación y superación. Bueno, y pues felicidades por tu cumpleaños también, aprovechando, Arnulfo, el foro. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con la exposición que preparé de verdad con mucha entrega y con mucho cariño para el gremio notarial. Y
y todos los comentarios de verdad en el chat, primeramente y posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas, muy bien recibidos y bueno, pues yo creo que eso es lo que en una plática como esta enriquece mucho el aprendizaje que vamos a tener y sacar de esto algo bueno. Vamos a empezar. Carlos, ¿ya me diste el uso de la pantalla? Así no los pierdo. Así es. Adelante, Andrés. En compartir pantalla, en el icono de compartir pantalla, ahí nos das el acceso para tu presentación. A ver, déjame revisarlo, espérame un tantito. No lo veo. ¿No lo ves? Bueno, igual la comparto yo. Hay una. Okay. Te recuerdo que hay una serie de iconos en la parte de abajo. Ya me acordé. Perdón, estaba equivocado. Espérame. Sí, lo estaba viendo ahí en los puntitos. Y con eso, ustedes ahorita no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Ahí estamos. Ok. Ay, perfecto. Ya estaba preocupado. Ahí estamos iniciando. Igual si lo quieres poner de presentación, ahí estamos. Excelente. Muy bien. Listo. Bueno, pues, gracias, Carlos. Bueno, pues empezamos con, a mí me asignaron, y con mucho gusto, el tema de los poderes para este taller de redacción, ya como la última sesión, y vamos a comenzar primeramente dónde se encuentran regulados el tema de los poderes aquí en nuestra legislación. Y bueno, pues encontramos dos tipos de legislaciones, el Código Civil, en este caso de Nuevo León, y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para efecto de los poderes cambiarios, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a revisar. En cuanto a los poderes que se regulan en el Código Civil, están dentro del mandato en el título 9 de los artículos 2440 al 2498 y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, artículos 9 y 85. En la definición que nos da el Código Civil, es el artículo 2440, dice que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos que éste le encarga. ¿Cuándo se perfecciona el mandato? Que es una parte importante. Y ahorita lo vamos a explicar. El artículo 2441 dice que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. Entonces, por ejemplo, en los poderes que comúnmente se celebran o se confieren y que nosotros damos fe de ello, normalmente es un acto unilateral que viene el poder dante a otorgarlo y bueno, sí sucede, pero no siempre se acepta ese poder o mandato por el apoderado. Entonces, cuando el apoderado va a ejecutar ese mandato es cuando se perfecciona, lo está perfeccionando de manera tácita con su mismo ejercicio, con su misma ejecución. Muy bien, ¿cuál es la formalidad para otorgar o el otorgamiento de poderes o mandatos? Es mediante escritura pública o escrito privado, firmado por el otorgante y 2 testigos y ratificadas las firmas ante notario público. Cuando sea general, cuando el negocio por el que se confiere llegue a 2 veces el salario mínimo elevado al mes, o cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario en nombre del mandante algún acto que conforme la ley debe constar en instrumento público. Pues estos son los supuestos cuando para que el acto jurídico se tenga que llevar a cabo mediante la formalidad de escritura pública o escrito firmado por el otorgante ante 2 testigos. Hago referencia a ciertos actos que nosotros hemos acordado hacerlos de todas maneras que se formalicen en escritura pública, como los poderes para actos de dominio limitados para la venta de un inmueble, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema que nosotros hemos acordado para efecto de dar más seguridad jurídica y para efecto de entre nosotros, ¿verdad? No porque tenga que ser así, ¿verdad? La ley única, o sea, encuadra la formalidad en
con escritura pública o mediante escrito firmado ante 2 testigos y ratificadas firmas en estos supuestos. Y luego ya viene lo que es la carta poder sin ratificación de firmas, que dice que cuando el interés del negocio para el que se confiere exceda de 200 pesos y no llegue a 5,000. Dice la ley, la falta de los requisitos anteriores anula el mandato y el mandatario responde frente al tercero como si hubiere obrado en nombre propio. Me voy a los tipos de poderes. Son los poderes generales, los contenidos en los 3 primeros párrafos del artículo 2448 y el poder cambiario que se refiere al artículo 9º, fracción primera de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y los poderes especiales, que es cualquier otro mandato que no sea de los generales, tendrá el carácter de especial. Y dice aquí, ya sea de los que regula el Código Civil y también los de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que también pueden ser generales o especiales. Me voy a la clasificación de los poderes. Particularmente vamos a empezar con los del Código Civil. Aquí yo dividí los del Código Civil y los de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nos vamos al artículo 2448 del Código Civil de Nuevo León y aquí es donde se establece cómo deben de ser los poderes generales para pleitos y cobranzas, poderes generales para actos de administración, para administrar bienes, perdón, y poderes generales para ejecutar o ejercer actos de dominio. Y fíjense cómo es muy específico en cada caso. Por ejemplo, me voy a los poderes generales para pleitos y cobranzas y la ley establece que bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley. Y luego dice, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. Entonces, basta con que se diga que se otorgan, que es un poder general para pleitos y cobranzas y que se otorga con todas las facultades generales y especiales, aún y las que requieren cláusula especial, para que el poder sea perfecto y válido. En la práctica, nosotros utilizamos normalmente formatos en donde pues tratamos de manejar ahí de manera enunciativa y no limitativa una serie de cuestiones que son relacionadas con los procesos, con las etapas de un procedimiento, de un juicio. Pero bueno, puede llevar todo lo que uno quiera, pero esto es bien importante, ¿verdad? Esto no puede faltar. Es lo mínimo que debe contener un poder general para pleitos y cobranzas. En el siguiente, que es en los poderes generales para administrar bienes, dice, bastará expresar que se dan con ese carácter. ¿Con cuál carácter? El de administración. Pues tiene que decir que se otorga el poder general para administrar actos de administración a fin de que cuente el apoderado con todas las facultades administrativas. Y por último, el poder general para ejercer actos de dominio. Dice, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño. Y luego dice, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Me voy a ir aquí a un texto, traigo un ejemplo de un texto de cada uno de estos 3 poderes, pues nada más para revisarlos y ahora sí, es libre, es un texto que yo decidí compartirlo, pero como les digo, a ver si no me falla esto. Ahí está. Fíjense. Este es el poder general para pleitos y cobranzas, en donde dice aquí, se confiere para representar al poderante con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del artículo 2448 y del 2481 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Este último, 2481, es el que se refiere a las cláusulas especiales. Ahorita lo vamos a ver. Y luego, bueno, más adelante dice, estando especialmente facultados de manera enunciativa y no limitativa para lo siguiente. Pero con esto bastaría, de acuerdo con el artículo 2448, con esto de aquí bastaría para que el poder sea perfectamente otorgado y se pueda ejercer. Ahora bien, los criterios de las autoridades y de las dependencias, en donde, bueno, pues ahí sí nos ha obligado a nosotros a hacer uso de la imaginación para tratarlos de hacer lo más amplios posibles y que no llegue el cliente que no se lo aceptaron en los bancos o en los juicios, juzgados, en los procedimientos, etc. Y luego viene lo que es el poder general para actos de administración,
en donde dice se confiere para representar al poder dante en los términos del párrafo segundo del artículo 2448 y su correlativo el 2554 del Código Civil Federal con facultades de administración, como le dice la ley, y dice para realizar todas las operaciones inherentes al objeto del poder que se otorga, quedando facultad en consecuencia en forma enunciativa, mas no limitativa, para otorgar y suscribir toda clase de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cumplimos con lo que establece el segundo párrafo del artículo 2448. En cuanto al tercer párrafo, lo mismo, es el poder general para actos de dominio, igual para representar al poder dante en los términos del tercer párrafo del artículo, los artículos, y luego dice, así como sus concordantes en todos los estados de la verdad, teniendo las facultades de dueño, y como lo dice la ley, tanto en lo relativo a los bienes y derechos como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, estando facultado para otorgar garantías reales, hipotecarias o prendarias, entendiéndose este poder otorgado en forma ilimitada y con todas las facultades que requieran cláusula especial. Y luego viene la siguiente, que esta no hace mención en ese artículo, ¿verdad? Sí en otro artículo por ahí del mandato, pero no en ese específicamente, en donde es la facultad para delegar y revocar poderes generales y especiales. Y aquí esta facultad la tiene el apoderado para delegar los poderes que le fueron conferidos, pero no para delegar la facultad de delegación, es decir, para ese apoderado que recibe los poderes delegados, que puede a su vez delegarlos más adelante. Y yo por eso marqué con amarillo este texto que habla de eso. Y lo marqué con amarillo para tener cuidado. Digo, si a ustedes les gusta este formato y lo van a utilizar, tenemos que tener cuidado con esta parte, porque no siempre el quien otorga un poder desea que el poder se esté delegando en otros apoderados más adelante. Sino que nada más lo ejercite la persona quien específicamente se lo está delegando. Entonces, dice aquí, los poderes que anteceden podrán ser delegables o sustituibles para que los quedan facultados expresamente para otorgar y revocar poderes generales, pudiendo delegarlos, incluyendo en ellos estas facultades de delegación o sustitución, y autorizar asimismo a quienes deleguen poderes para que a su vez hagan ulteriores y subsecuentes o sucesivas delegaciones de poderes. Esto lo dejamos porque no siempre, les comento, se quiere que se esté pasando de mano en mano el poder. Muy bien. Y luego, perdón, ahí mismo, al final del artículo 2448, dice, cuando se quiera limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Entonces, pues yo puse aquí un formato que a mí me gusta mucho, pero ya ahora sí que queda a cada quien, de un poder y que lo hemos utilizado en muchas, en algunos temas, que es, le llamamos un poder especial en cuanto a su objeto y general en cuanto a sus facultades. Y este poder lo utilizamos bastante en temas de cuando se otorga el poder para ejercitarlo en la venta o enajenación de un bien, sobre todo la venta, ¿verdad? de un bien inmueble. Entonces, obviamente, en la escritura pública se dice especial en cuanto a su objeto, porque es con objeto limitado y específico, y general para que, a fin de cumplir con ese poder especial, pues el apoderado tenga todas las facultades de tipo general que ya comentamos. Entonces, bueno, pues aquí dice, en la cláusula primera, dice que se otorga el poder a favor de tal persona que es el apoderado, un poder especial en cuanto a su objeto y general en cuanto a sus facultades, para vender, enajenar o transmitir bajo cualquier otra forma los derechos de propiedad que corresponden al poder dante sobre el siguiente bien inmueble. Se describe el bien inmueble y luego viene este texto que ya es la especialidad del poder. Dice, el apoderado quedará facultado para que firme cuanta documentación sea necesaria a fin de vender, enajenar o transmitir bajo cualquier forma los derechos de propiedad que correspondan a los poderdantes respecto del inmueble antes descrito,
contando con amplias facultades para negociar con la persona que considere conveniente los términos y condiciones de la venta o de la operación, pactar, recibir el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es del poder, de la parte especial. Y luego ya en la cláusula segunda viene lo que es el poder especial que se otorga, dice, y que ha quedado debidamente descrito, es general en cuanto a sus facultades, ya que para su debido ejercicio, el señor, que es el apoderado, contará con los siguientes poderes generales que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación. Y luego ya, pues, lo que es los que ya mencionamos del 2448, que son los mismos tres, y aquí pues ya viene que manifiesta el apoderado, manifiesta expresamente que los poderes otorgados serán ejercidos por el apoderado solamente sobre los inmuebles o sobre el bien inmueble descrito en la cláusula primera, y donde el poder dante se obliga a estar y pasar por todos los actos que el apoderado realice en cumplimiento del poder, de las generales y bueno, la fe notarial. Entonces, pues es un formato que ha funcionado, que yo lo he utilizado en muchas operaciones y hasta ahorita ha ido funcionando. Y luego, pues si por alguna razón habrá que cambiarlo o habrá que cambiar la forma, pues ya la misma práctica y los usos de las operaciones y de los negocios hacen que muchas veces se vaya modificando, perfeccionando. Muy bien. La inscripción en el registro público de los poderes del Código Civil, o sea, de esos poderes para pleitos y general, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio. Dice aquí que el Código Civil no lo contempla. Para los comerciantes es opcional. El artículo 21 del Código de Comercio dice, existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán. Fracción séptima, para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente los poderes, nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias. Perdón, renuncias o revocaciones. Esto lo dice el artículo 21 en cuanto al folio mercantil del comerciante, y por eso ahora es de manera opcional o potestativa. Antes de esta fracción fue objeto de una reforma el 2 de junio del 2009. Antes de la reforma sí era obligatorio registrar o inscribir los poderes que otorgaba un comerciante, llámese una de sociedad mercantil o un comerciante individual. Y decía la fracción séptima, bueno, era el artículo 21, existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad en el que se anotarán los poderes generales y nombramientos y revocación de los mismos, si la hubiere, conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios. Entonces, antes, por ejemplo, se tenían que inscribir, y cuando pues uno, que era un tercero que iba a contratar con el apoderado, pues podía ir al registro público y revisar si ese poder pues estaba inscrito y por lo tanto si estaba vigente o si tenía alguna revocación por ahí inscrita, ¿verdad? Y que ya no era posible ejercerlo. Ahora con esta reforma, que para mi punto de vista es muy desafortunada. ¿Sí, mande? A verlo. Es muy desafortunada porque el tercero que va a contratar pues, sí queda en un estado de incertidumbre, porque ahora, como lo dice la fracción séptima, pues, como lo dice la fracción séptima, aquí donde está mi cursor, no sé si lo ven, dice opcionalmente. Ya no es como antes que era una afirmación, que se van a anotar los poderes generales y nombramientos. Esto es lo que hago notar en cuanto a la inscripción de los poderes. Estamos hablando de los poderes del artículo 2448 del Código Civil de Nuevo León. En cuanto al poder cambiario, que ese poder lo encontramos en el artículo, primeramente, en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, habla de dos supuestos, como se otorga la representación cambiaria. El primer supuesto es mediante poder debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio. No dice mediante, como en el Código Civil, mediante escritura pública o escrito ratificado ante dos testigos. O sea, aquí la formalidad, y para que surte efectos un poder en materia cambiaria, debe de estar inscrito en el Registro Público de Comercio. Ese es el único requisito que pide. Ahora,
¿Cómo lo vamos a inscribir? Bueno, pues este poder se inscribe cuando es un comerciante, insisto, una persona moral, una sociedad mercantil o un comerciante individual que esté inscrito, bueno, pues se va a inscribir dentro de su folio mercantil, electrónico. ¿Qué sucede? Y la ley te lo resuelve. ¿Qué sucede si el comerciante es un comerciante individual que no tiene obligación de acuerdo con el artículo 19 de estar inscrito, o no es comerciante? ¿Cómo inscribimos ese poder? Entonces, bueno, me voy a ir un poquito aquí a esto que dicen los lineamientos para responder eso. Nomás espérenme tantito. Primeramente, el artículo 19 del Código de Comercio dice: la inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles, por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación, y para los buques. Los primeros, o sea, los individuos, comerciantes individuales, quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario. Y ese documento o ese instrumento que puede ser necesario, quizás podría ser este poder cambiario de un comerciante que no esté registrado, porque no tiene la obligación de estar matriculado. Entonces, esa primera inscripción que hagamos para él, ahí le van a abrir su folio mercantil y automáticamente le van a inscribir su poder. Ahorita viene más adelante eso. Y ese es el supuesto de los comerciantes individuales que no están inscritos cuando vayamos a querer inscribir un poder de cambiario. ¿Y qué pasa también con los comerciantes, con el que no es comerciante, que no va a tener un folio mercantil porque no es comerciante? ¿Qué sucede? Bueno, los lineamientos para la operación del registro público, publicadas en el Diario Oficial el 13 de junio del 2011, nos dan la respuesta, y dice la disposición octava de los lineamientos que, tratándose de la matriculación de un comerciante individual establecida en el artículo 19 del Código, se refiere al Código de Comercio, y acá dice en la fracción segunda, dice: en caso de que no existan antecedentes registrales, el recepcionista deberá ingresar la forma precodificada M9, matriculación de comerciante individual, y adicionalmente la forma precodificada del acto que se solicite inscribir. Entonces ahí vamos a inscribir al comerciante individual con la forma precodificada para que le den su folio mercantil, y con la forma del acto jurídico, que es la del poder. Entonces automáticamente y de oficio, como lo dice el artículo 19 del Código de Comercio, le van a dar su folio mercantil al comerciante individual y le van a inscribir el poder en ese mismo folio mercantil que le acaban de crear. ¿Qué pasa con el que no es comerciante? Te dice la disposición novena de los lineamientos, y te lo dice específicamente que respecto a la fracción primera, que es la que vimos, que recuerden, esa fracción primera es la que nos dice que la representación cambiaria se otorga mediante poder inscrito en el registro público de comercio. Bueno, ¿qué sucede con el que no es comerciante y que no le interesa y que no quiere que se le inscriba, ¿verdad?, en el registro público de comercio? Entonces, aquí esta disposición nos dice que se va a inscribir en la forma M28 precodificada, que es poder para otorgar o suscribir títulos de crédito. Dice: a fin de abrir folio mercantil electrónico sin matricular a la persona. Y luego dice: en caso del otorgamiento por parte de la misma persona de otros poderes otorgados al amparo del precepto legal citado, o sea, de la fracción primera del artículo 9, se inscribirán en el folio mercantil electrónico general. Eso es respecto del poder cambiario. Me voy a regresar a la presentación. Muy bien. Dice aquí, esto yo lo puse: este poder se podrá ejercer frente a cualquier persona. Muy bien. ¿Cuál es la segunda opción de otorgar un poder cambiario? Esta es la primera, la de el poder inscrito. ¿Cuál es la segunda? Es la de por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. Y esto es facilísimo. Yo ya lo he hecho. Es muy fácil. No es común en la práctica, no lo vemos,
pero es bastante sencillo. No tiene que estar inscrito el poder, no tiene que ser en escritura pública. La ley te lo dice, simple declaración por escrito, nada más. ¿Cómo se hace? Pues es un escrito que vas a dirigir con la persona que va a contratar el apoderado, que va a firmar directamente ese acto jurídico. Entonces puede ser el acreedor o el beneficiario en un pagaré, por ejemplo, en donde si yo voy a firmar, voy a suscribir ese pagaré, pues yo puedo otorgarle un poder a Arnulfo para que firme en mi nombre y representación ese pagaré. Entonces yo le voy a escribir, le voy a hacer un escrito dirigido a Carlos Leal, que es el beneficiario, quien me va a prestar o con quien yo voy a contraer esa obligación, él como acreedor. Entonces él va a recibir ese escrito firmado por mí y ya se va a entender que así es como credité mi personalidad y mi poder, y es de la manera en como Arnulfo me va a representar frente a Carlos. Y es muy sencillo. No dice que tenga que estar la firma ratificada. Yo lo he hecho muy pocas veces, pero en los casos en que lo hemos manejado, sí hemos ratificado la firma del otorgante para darle pues a ese tercero esa seguridad, ¿verdad? De que sí, efectivamente sí fue el poderdante, el titular, quien firmó ese poder, o ese escrito. Pero aquí dice, el apoderado solo podrá ejercer esta representación frente a la persona a quien vaya dirigida la declaración escrita, únicamente, porque no es general. En ambos casos, fracción 1 y 2, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le haya fijado el poderdante en el instrumento o en la declaración respectivos. Y luego paso a otra disposición de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es el artículo 85, en donde aquí nos dice que solamente o simplemente por tener el cargo de administrador o gerente de una sociedad o negociación mercantil, se tiene poder cambiario a que se refiere el artículo 9. Entonces, y aquí lo dice, lo puse con resaltado, por el hecho de su nombramiento, administradores o gerentes. Entonces, y más arriba en el primer párrafo, que yo creo que vale la pena mencionarlo, dice, la facultad de obrar en nombre y por cuenta de otro no comprende la de obligarlo cambiariamente, salvo lo que disponga el poder o la declaración a que se refiere el artículo 9. Y aquí nos ratifica que las únicas dos maneras de otorgar la representación cambiaria o de conferirla es mediante los dos supuestos del artículo 9, no hay más. Y se tiene que, o sea, si nos vamos con la fracción primera, que es la que normalmente nosotros, en la que participamos, forzosamente ese poder se tiene que inscribir. No hay de otra. Si no, no sería, para efecto de la ley, pues no sería un poder perfecto. Aquí sí es donde la ley al registro público le da el carácter de constitutivo de derechos, porque se tiene, es el requisito. Se otorga mediante un poder inscrito. No se inscrito, no hay poder. No, así es mi interpretación. Digo, salvo, estoy abierto para escuchar cualquier tipo de opinión de los compañeros ahorita que empiece la sesión de preguntas y respuestas. Salimos de un tema interesante y complicado y entramos a otro más complicado, que es el poder para representación en materia laboral. Lo dejé por separado, porque si bien es cierto, tiene que ver con el poder que vimos en el artículo 2448 para pleitos y cobranzas, pues es un tipo de poder que normalmente se da por separado. Y esto lo estuve revisando yo con un amigo de compañero abogado, colega, pero él es especialista en la materia laboral. Y esto sí yo quiero presentárselos como un proyecto y revisar entre todos nosotros del gremio para, pues creo que es un tema interesante, y tratar de definir algún formato estandarizado que podamos utilizar. Y esto obedece a que en mayo, el 1 de mayo del 2019, hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo
en donde se crearon ahí nuevos procedimientos y sobre todo ahora tribunales, no juntas de conciliación que van a depender del Poder Judicial y ya como que cambia todo el entorno del procedimiento en materia laboral. Entonces, yo tenía unos formatos que vimos, lo platiqué con él y me decía, no, es que sí es importante porque todavía apenas están implementando este tipo de tribunales en la República. Ya hay, aquí lo apunté, hay 8 estados que ya están trabajando con este tipo de tribunales. En octubre del 2021 entran otros 21 estados y me decía que por ahí ya viene Nuevo León en esa tanda y luego el resto pues va para mayo del 2022. Entonces, aquí localmente todavía no tenemos esos tribunales para ejercer esos hechos o esos litigios en materia laboral, pero los va a haber. Y me decía esta persona, si alguien se va a litigar con un poder, me dice que se haga en la notaría y alguien se va a litigarlo al estado a Durango, por ejemplo, o el estado de México, o Hidalgo, San Luis Potosí, etcétera, que son parte de los 8 estados que ya están trabajando con este nuevo esquema, dice, ahí sí vas a ocupar ese texto de la nueva legislación. Entonces, pues yo traigo este proyecto que se los quería presentar para revisarlo. Y bueno, yo aquí puse el texto aplicable conforme a la legislación anterior. Y aquí él recomendaba esto, ¿verdad? Esta parte de aquí, en donde dice, conforme a la Ley Federal del Trabajo, de antes de su reforma publicada el día 1 de mayo del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior en términos de los artículos, y bueno, pues vienen muchos que quizás ya venían, o que ya tenemos ahí contemplados. Y luego dice esto otra vez, los cuales en forma enunciativa más no limitativa consisten en el ejercicio de las facultades más amplias. Esto, él me decía, es bien importante que igual que los demás, sea de manera amplia, que contemple todas las facultades y luego ya hacer lo específico y decir que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa. Y este es el poder, pues, con las disposiciones que ya veíamos en los poderes que tenemos hasta la fecha, o que hemos ido manejando. Y luego aquí el texto aplicable conforme a la legislación, aquí es conforme aquí me equivoqué. A ver, aquí voy a corregir, conforme a la legislación actual. ¿Verdad? Y este es aquí lo pueden manejar el título como quieran. A veces se ve como poder general para créditos y cobranzas, como en este caso, y para actos de administración en materia laboral. A veces es poder general para actos de administración en materia laboral, como la denominación ahí, como yo lo he visto de muchas maneras, y no he tenido quejas al respecto. Pero dice, conforme a la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 2 de mayo del 2019, lo anterior en los términos del expuesto por los artículos, y luego viene aquí más abajo, las nuevas disposiciones, pues dice el procedimiento de conciliación prejudicial, luego ya viene lo de la parte de los procedimientos actuales, ¿verdad? No me metí a fondo a estudiar esto, les soy sincero, pero sí lo revisé de manera general y sí lo pongo en la mesa, pues para que sea objeto de revisión y análisis por parte de la comisión académica o de que consideren y yo me ofrezco también como parte del equipo para tratar de obtener un texto que nos pueda apoyar pues a todo el gremio de notarios. Como dice, cambios. Muy bien. Regreso con la presentación y, bueno, otros temas relacionados con los poderes, la rendición de cuentas. Dice, el mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración conforme al convenio, si lo hubiere, no habiéndolo cuando el mandante lo pida y en todo caso al fin del contrato. Hay un texto aquí sugerido que pudiera ser de utilidad dentro de los poderes, quizás en las cláusulas. ¿Verdad? Aquí está. El apoderado es designado en cumplimiento de los artículos
Dice, así como sus concordantes, queda legalmente obligado a rendir cuentas exactas de todos aquellos actos que realicen el ejercicio del presente poder. ¿Verdad? La ley lo establece, es una obligación del mandatario rendir cuentas, pero se puede agregar un texto sin problema en el poder. En el ámbito del ejercicio de las facultades, el apoderado se sujetará a las instrucciones recibidas por el poder dante. En ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas del mismo, y si actúa con violación o exceso del encargo recibido, deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al poder dante y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que excedía los límites del mandato. La delegación de facultades, pues ya lo vimos en los poderes. El apoderado debe de tener los mismos poderes que va a delegar, y también el poder o la facultad para delegar los poderes, lo cual deberá dejarse sentado en la escritura pública o en el testimonio que de la misma se expide. Formas de ejercicio, de manera conjunta o individual. Si se otorga a varios apoderados, bueno, se podría ejercitar de manera conjunta o individual. Normalmente uno piensa, cuando se dan estos casos, que si no especificamos en la manera de ejercicio, individual o conjunta, se entiende que es conjunta. Si designé 3 apoderados y no especifiqué, pues entonces que fuera conjunto, o por lo menos hace muchos años yo pensaba que así era, y lo he preguntado y gente me lo responde de esa manera. Sin embargo, los tribunales al respecto, o los criterios que tenemos es a la inversa. Es decir, si no especificamos que el poder se iba a ejercer de manera individual o conjunta y son varios apoderados designados, se entiende que es individual o de manera individual. Por aquí traigo una tesis, o creo que son 2 tesis. Hay una exacta que no encontré, que se me hace que es más antigua, porque me fui a las más recientes. Bueno, recientes entre comillas, este es del 2006. Pero bueno, esta tesis dice: cuando se designan a 2 o más apoderados, la utilización de la conjunción y latina entre cada uno de ellos no implica una limitación para que puedan actuar conjuntos separadamente. Esta tesis es de la legislación de Jalisco. Y aquí nos dice, y lo marqué con negrita, dice: cuando se designan a 2 o más apoderados en el texto de la Carta Poder, se utiliza entre cada uno de los nombrados la conjunción y, ello no constituye una limitante para que aquellos actúen en el juicio de manera conjunta o separada. Y trae más texto el poder, pero yo creo que esa es la parte importante. Traigo otra tesis más adelante que habla dice: si en el acta constitutiva de una persona moral se señala que diversas personas físicas pueden delegar poder y solo una de ellas ejercita esa facultad, si no existe señalamiento expreso de que aquellas deban actuar conjuntamente, el así otorgado es válido. Entonces, ¿qué nos dice esta tesis? Es más o menos el principio del anterior. Dice: si no quedó claro y expresamente específico en el poder que la forma de actuar es conjunta, entonces se entiende que es por separado o individual. Ahora, mi recomendación, como ya sabemos, pues es tratar de especificar, de sí manejar si es de manera conjunta o si es de manera separada, pero sí especificar la forma en que se va a ejercitar el poder, para evitar cualquier tipo de interpretaciones, sobre todo con los bancos, porque el primero o el SAT son los primeros con los que nos topamos, y que luego vienen los clientes a decirnos que hicimos mal las cosas cuando muchas veces están bien realizadas y bueno, son criterios de interpretación. Pero bueno, pues para efecto de lo académico, me toca explicar lo que se ha señalado en los tribunales y en los distintos criterios. Continúo con el ámbito del... ¿qué me quedé? Ok, de manera... Muy bien, voy a cambiar de presentación y vamos a entrar en un tema bien interesante de los poderes irrevocables. El artículo 2490 bis del Código Civil de Nuevo León dice: el mandato será irrevocable cuando su otorgamiento se hubiera estipulado
como una condición bilateral, 1, o 2, como un medio para cumplir una obligación contraída. Este mandato no termina con la muerte ni con la interdicción del mandato. Muy bien. Digo, este tema ya lo conocemos. Hay dos supuestos para que se pueda entender que un poder es irrevocable. Que traigo una tesis por ahí. Déjenme tener oportunidad. ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? Yo creo que bien, ¿verdad? Vamos bien, Andrés, vamos bien. Ok, muy bien. En el mandato, aquí dice la falta, fíjense, la falta de acreditación del negocio que motivó la cláusula de irrevocabilidad en un poder de esa naturaleza no genera su ineficacia total, sino que ocasiona que se le considere irrevocable. O sea, obviamente para que un poder sea irrevocable, tiene que otorgarse en algunos de los dos supuestos o acreditando algunos de los dos supuestos de los que menciona ya el artículo que ya mencioné. Pero ¿qué pasa si no lo acredita o si sí lo menciona que se otorga para ejecutar alguno de esos actos, pero no lo especifica o no lo acredita? Pues entonces lo que dice aquí la ejecutoria, déjenme ver si es ejecutoria, si es una tesis aislada, nos dice que no deja de tener valor el poder, pero lo convierte en un poder irrevocable, jurídicamente. Déjenme ver si no traigo otra. No, es lo único que traigo. Muy bien, ¿qué más del poder irrevocable? Para efecto del ISAI es importante. En la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Nuevo León, el artículo 28 bis 2 dice, para efecto de este impuesto se entiende por adquisición la que deriva de fracción decimosegunda, la realizada a través de la celebración de poderes irrevocables para actos de dominio, siempre y cuando el apoderado no lo ejerce en el término de 6 meses. Es bien importante. A mí ya me novatearon con esta. Yo al principio cuando llegué a este medio y que no tenía en cuenta esta disposición, pues fue una situación muy complicada. Finalmente se resolvió, pero son cosas que suceden. Hay que capacitar a nuestro personal. Espero que aquí se hayan unido mucha gente de las notarías y si no, pues sí les recomiendo los sábados, es un buen día para juntar a los abogados, al personal, a la gente que maneja el tema de las escrituras, de las operaciones en sus oficinas. Hacer mucho hincapié en este tipo de temas es bien importante y en el que sigue también, el del acto vulnerable, que ya lo sabemos, es igual, fíjate, casualmente me estaba fijando la fracción 12ª del artículo 17, en cuanto a la prestación de servicios de fe pública, que es lo que nos compete, tratándose de los notarios, dice el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Ese es un acto vulnerable para nosotros los notarios. Y luego dice, las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de aviso, no hay excepción. Oye, es que nada más dice irrevocable y no le pusimos, y no dice que sea para el cumplimiento de una obligación. A nosotros no nos toca ni nos corresponde juzgar y definir ese tipo de situaciones. Hay que tomarlo como un acto vulnerable y hay que reportarlo. Es mi opinión, a reserva de lo que cada uno de ustedes opine. Entonces, bueno, son los temas relevantes que yo considero aquí en el poder irrevocable. Supuestos de terminación de los poderes. Esto es lo que establece la ley, ni más ni menos, así lo puse literal. Revocación, renuncia del mandatario por la muerte del mandante, con excepción del poder o mandato irrevocable o por la muerte del mandatario. Y dice aquí, esto me lo traje de una disposición de la ley, dice, aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. Entonces puede continuar el poder, aún siendo revocable, puede continuar aún y después de la muerte del mandante, hasta que se designe un nuevo apoderado.
Y luego, por la interdicción del mandante con excepción del mandato irrevocable o por la interdicción del mandatario, por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido, y en los casos previstos por los artículos 670 al 72, en los casos de declaración de ausencia, es cuando aplica. Y aquí en el vencimiento, digo, pude ver, había temas muy interesantes en cuanto a la interdicción y otros, pero se nos iba el tiempo de la presentación. Aquí yo me fui por el vencimiento del plazo porque ya nos ha tocado aquí temas en la notaría en donde se otorga un poder en una entidad federativa que sí tiene en su legislación un plazo específico para los poderes. Nuevo León no. Nuevo León puedes establecerlo o puedes no establecerlo. Entonces, para efecto del vencimiento del plazo, déjenme ver qué traigo, ya no me acuerdo si es una ejecutoria. Ojalá que sí. Ahí está. Es una ejecutoria o jurisprudencia. Ah, no, es una jurisprudencia en contradicción de tesis. Aquí dice Poder General Judicial para pleitos y cobranzas otorgado por una institución de crédito a través de su Consejo de Administración, momento a partir del cual inicia la vigencia temporal a la que se limitó. En esta tesis se plantea la situación y la contradicción entre un tribunal y otro, si la vigencia de ese plazo empieza a contar a partir de que se otorgó el poder o a partir de que se protocolizó ante el notario público. Entonces, la tesis que por la cual se generó esta contradicción de tesis establecía el criterio de que la vigencia empieza a contar a partir de que se otorgó el poder. Pero finalmente se resuelve y el criterio es a partir de la protocolización que hizo el notario público de esa acta de consejo, de esa institución de crédito, en este caso específico. Y aquí lo dice, lo que marqué con resaltado, dice la vigencia temporal de los poderes generales judiciales para pleitos y cobranzas otorgados por una institución de crédito a través de su consejo de administración, inicia desde que surten efectos, esto es, a partir de su protocolización ante el notario. Son temas y le vas buscando y vas encontrando, perdón, aquí vas encontrando más cosas. Bueno, ¿cómo se otorgan los poderes? O a través de qué instrumentos o cómo se hace? Bueno, en las sociedades mercantiles, sociedades civiles o asociaciones civiles, a través de las actas constitutivas, mediante el acta de Asamblea General de Accionistas, o socios o asociados, según se trate de sociedades mercantiles o de SRL, sociedad civil, asociación civil, protocolizada ante notario público. Acta de sesión de consejo de administración, en el caso de una sociedad anónima o de una, ahí se me fue, SAPI, de gerentes de responsabilidad limitada o del comité directivo, que pudiera ser de una sociedad civil o asociación civil, protocolizada ante notario público. O por medio del administrador único, gerente o de un apoderado con facultades de delegación. Ese es en las sociedades. En las personas físicas, pues directamente por el otorgante o por conducto de un apoderado con facultades de delegación. Y luego entramos a otro tema, bien interesante también, que es el de los poderes otorgados en el extranjero. Dice el artículo 126, no le puse aquí, pero es de la ley del notariado de Nuevo León. Dice, los poderes otorgados fuera de la República, una vez legalizados, deberán protocolizarse con arreglo a la ley para que surtan sus efectos, excepto los otorgados directamente ante los cónsules mexicanos en funciones de notario, en los que basta la legalización. Este artículo, como ustedes lo aprecian, obliga a protocolizar los poderes otorgados en el extranjero. Hay una jurisprudencia que dice lo contrario y que quiero compartir con ustedes, en donde señala, a grosso modo, que por tratarse o hace referencia a un tratado internacional, en materia de poderes, a nosotros nos aplican, a nuestro país, nos aplican 2 tratados internacionales que ahorita los voy a comentar muy rápido, más adelante. Aquí, en esta jurisprudencia, porque aquí también es en contradicción de tesis, una jurisprudencia
ya firme del Pleno. Es una jurisprudencia del Pleno de la Corte, en donde habla, como les digo, de un tratado internacional, que es el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes. Y aquí lo que establece es que no requiere como formalidad previa a su ejercicio la de ser registrados o protocolizados en oficinas determinadas. Los poderes que se otorgan o que nosotros recibimos, que vienen del extranjero, de algún país que sea miembro de este tratado internacional. Ahorita lo vamos a ver más adelante, quiénes estamos dentro de ese tratado. Lo dice aquí, en México no existe ninguna ley federal, estoy aquí en esta parte, que de manera general y compatible con el protocolo establezca los casos en que para estos efectos los poderes otorgados en el extranjero deban protocolizarse y registrarse, en cuya razón debe regir la norma general del tratado que libera de la observancia de estas exigencias. ¿Qué dice ese tratado? Dice que la personalidad y la existencia y subsistencia de esas sociedades extranjeras se tiene que acreditar ante el fedatario ante quien se otorgó el poder en el extranjero, y que con eso es suficiente, ya no tienen que volverla a acreditar con nosotros. Luego dice, sin que sea obstáculo para lo anterior, voy aquí, que alguna ley local disponga una regla de eficacia distinta, como es el caso de Nuevo León, toda vez que la materia de que se trata es del origen federal, por cuanto atañe a cuestiones jurídicas relativas al tráfico internacional, de modo que no son aplicables al caso las leyes que expidan las legislaturas locales sobre materia notarial o registral. Aquí es muy puntual la jurisprudencia y el principio que rige o que está estableciendo el precedente. Muy bien. Me voy a otro tema súper interesante, que es la personalidad y existencia y subsistencia en los poderes. ¿Cómo se va a acreditar esto? Muy bien. Me voy al artículo que aquí no lo puse, se me pasó, pero estoy desglosando ni más ni menos que el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y aquí vamos a hablar de la Asamblea, cómo vamos a acreditar la personalidad y la existencia y subsistencia de la sociedad cuando el poder se otorgó mediante un acta de Asamblea General de Accionistas o Socios y que se protocoliza ante nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos o qué tiene que llevar, qué tenemos que asentar? Es el acta, que el acta se firmó por el presidente y secretario de la Asamblea. Hacer constar en la escritura o en el apéndice de manera íntegra o en lo conducente la denominación o razón social de la sociedad, el domicilio, la duración, el importe del capital social, objeto social, las facultades que conforme a los estatutos le corresponden al órgano que otorgó el otorgamiento del poder, que si es la Asamblea lo puede todo, es el órgano supremo. Sin embargo, pues yo sí soy de la idea de tratar de exponer o de asentar o de agregar algunos artículos de los estatutos sociales referentes a la Asamblea y a de que es el órgano supremo, pero considero que jurídicamente no es necesario. La escritura pública de la protocolización de la Asamblea, ¿quién la debe firmar? Dice, quienes actuaron como presidente y secretario de la Asamblea o el delegado especialmente designado, y puede ser cualquier persona, sea accionista, sea socio o un tercero o un consejero o un tercero que no tenga nada que ver con esos cargos en la sociedad. Y luego dice el administrador único o el consejo de administración en la sociedad anónima. A esto se refiere el artículo 178. Muy bien. Actas de consejo de administración. Para mí estas son las más complicadas. Dice, los mismos requisitos de los dos primeros puntos del inciso 1, me voy a regresar, que son estos de aquí, ¿verdad? Y además la designación de los miembros del Consejo de Administración que celebraron el acta de consejo mediante la cual se otorgó el poder. Entonces, tengo que acreditar en la personalidad que cuándo y a qué consejeros fueron designados, y esos consejeros deben de ser los mismos que celebraron la sesión de consejo y que otorgaron el poder. Tiene que haber ese vínculo, es bien importante. Y luego dice, la escritura pública de la protocolización la deben firmar
un delegado especial designado entre los mismos miembros del Consejo, o a falta de designación el presidente del Consejo de Administración. Fíjense bien la diferencia. Aquí es un delegado especial designado de entre los mismos consejeros. Por eso digo que las sesiones de consejo pongan especial atención. Es muy diferente a las actas de asamblea. En las actas de asamblea puede ser cualquier persona, el abogado, el contador, cualquier persona que designe la asamblea. Él puede ser delegado especial y puede acudir con nosotros, lo podemos identificar y nos firma la escritura de la protocolización. Distinto a una sesión de consejo, ahí sí tiene que ser uno de los miembros del consejo el que venga con nosotros a firmarnos la protocolización de esa escritura. Eso es bien importante, porque si no, nos toman el poder en un litigio. Y bueno, y si no hay designación, pues es el presidente del consejo que es el encargado de ejecutar los actos. Y luego, cuando el poder sea otorgado por el administrador único, perdón, por el administrador único o gerente único también, por un apoderado con facultades de delegación. Bueno, pues aquí son los mismos requisitos de los dos primeros puntos del uno, que es pues acreditar o asentar el nombre, etcétera, la denominación, objeto social, capital, y esto es bien importante, acreditar que el otorgante cuente con los mismos poderes que va a otorgar y que tenga la facultad de delegar sus poderes, y que queden obviamente esto acreditado. Muy bien. En las sociedades y asociaciones civiles, pues no hay unos requisitos específicos, pero porque acuérdense que lo anterior era en conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en este caso, pues no hay algo específico, pero pues sí recomendamos aplicar las mismas reglas que rigen, que ya mencionamos anteriormente, sobre todo en el caso de acreditar la personalidad y acreditar los poderes que tiene la persona que los va a delegar y su facultad de delegación. En cuanto a las personas físicas, pues en caso de que el otorgante lo haga con sus facultades de delegación, se tendrá que acreditar y dejar asentado que el poder tiene los mismos poderes que va a otorgar y la facultad de delegación. Ya voy a terminar. Nada más quisiera compartir con ustedes este último tema. A ver, espérenme, déjenme. Sí, ya terminé. Que es el de la protocolización de los poderes otorgados en el extranjero, que ya vimos que aquí el artículo 126 obliga a que se hagan, se protocolicen. Sin embargo, la jurisprudencia ya resuelve y dice no es necesario, en virtud de que esto viene de un tratado internacional y donde se acreditó la personalidad es allá, en donde se otorgó el poder. Sin embargo, es un servicio que nosotros también hacemos y nos lo solicitan. Entonces, sí quiero darles un poco la explicación de cómo es este tema de los tratados internacionales muy rápidamente. Primero, ¿qué debe contener el documento que se nos exhibe? El poder debidamente firmado por el otorgante, la certificación o ratificación de firmas ante el notario del lugar donde fue otorgado, y que haga constar que ante su fe se firmó. Y también aquí me faltó, pero debe de ir la personalidad acreditada, porque eso es lo que el tratado nos exige. Y luego la apostilla o la legalización y la traducción por perito oficial del texto que aparezca en algún idioma distinto al español. Muy bien, para acreditar la personalidad y la existencia y subsistencia de la sociedad extranjera otorgante del poder, se debe revisar si el país donde fue otorgado el poder es parte de alguno de estos tratados. Ya hablamos del protocolo sobre la uniformidad del régimen legal de los poderes, que es el que muchos conocemos o conocen como el protocolo de Washington, y el otro tratado internacional, que es la Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. Esto se le conoce como la Convención de Panamá. Entonces, ¿quiénes son los miembros de este tratado? En el primero, que es el protocolo de Washington, son estos 10, en donde vemos pues Estados Unidos, ¿verdad? Que ya muy probablemente ya nos haya tocado protocolizar algún poder que venga de ese país. En el segundo, en la Convención Interamericana sobre el régimen legal de los poderes, hay más países. Aquí van 15, México entró en 1987 y terminamos con 18. Son 18 países los actuales miembros y que firmaron y se adhirieron a este tratado internacional. Dice aquí,
cuando el país donde se otorgó el poder sí es parte de alguno de los tratados internacionales mencionados, será suficiente que el notario ante quien se otorgó el poder en el extranjero acredite en el texto mismo la personalidad y la existencia y subsistencia de la sociedad. Con eso tenemos, no es necesario estar pidiendo la escritura constitutiva y los poderes. Esto es más que suficiente. Ojo, siempre y cuando el país de origen de ese poder sea alguno de los que firmaron estos dos tratados. En contrario, cuando el país donde se otorgó el poder no forme parte de alguno de los tratados internacionales mencionados, el notario que protocolice el poder en México deberá obtener los documentos corporativos de la sociedad extranjera otorgante del poder, debidamente certificados por notario del lugar donde se otorgó el poder, apostillados o legalizados y, en su caso, traducidos por perito oficial. Lo anterior a fin de que se acredite la personalidad y la existencia y subsistencia dentro de la escritura. Entonces, aquí es bien importante. Puede ser que nos traigan un poder que se otorgó en uno de aquellos países en donde sí forman parte de alguno de esos tratados internacionales. Entonces, lo vamos a protocolizar. Tomamos como buena la personalidad que tomó como buena aquel notario. Y ya estamos listos. 1, 2, no, que esa es la más complicada. No forma parte ese país de ese tratado internacional. Hay que pedir toda la documentación corporativa, hay que certificado por notario, apostillado, legalizado, según, digo apostillado, legalizado, según si forman o no parte del Tratado de la Haya, que ahorita lo vamos a ver del apostillamiento. Muy bien, la apostilla. Todo esto viene de este tratado internacional que es de la Convención de la Haya, por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. ¿Para qué sirve la apostilla? Pues para que un documento extranjero certificado por un notario de allá o por una autoridad, puede ser un juez o alguien con fe pública, y viene apostillado por el gobierno de aquel país, bueno, pues esa apostilla, ese apostillamiento, si formamos los dos países parte de ese tratado, vamos a considerar ese documento que viene del extranjero como un documento público para efecto de llevar a cabo cualquier tipo de trámite aquí en México. Entonces, ¿cuántos países son parte? Son 117 países parte de esta convención. México entró en 1995 y el estar en este tratado internacional tiene el beneficio de eximir el trámite de legalización del documento y certifica la autenticidad de la firma del notario o fedatario público extranjero del lugar donde se otorgó. ¿Qué pasa con los países que no están dentro de este tratado internacional y recibimos un documento de allá de ellos? Bueno, pues va a tener que venir legalizado. ¿Cómo viene legalizado? Pues aquí nos da la respuesta. Dice, si donde se otorga el poder es un país no firmante del Tratado de la Haya, se deberá obtener la legalización de las autoridades gubernamentales del país en que se otorgó el poder ante el cónsul de México. O sea, van a tener que pasar por toda la cadena de legalizaciones, desde el juez y luego el secretario de gobierno de aquel lugar, o el secretario de Estado, y luego no sé si la Secretaría de Relaciones Exteriores, como era aquí hace muchos años, a los que en alguna ocasión nos tocó. Yo estaba muy joven en aquel entonces, yo creo que antes del 90, bueno, no tan joven, antes del 95. Y luego pasar al consulado de México en ese país para que legalice la firma de la última autoridad y que con eso lo podamos tomar como un documento válido en México. La verdad es que hay muchos países, esto no se complica tanto, porque ya hay muchos países que integran el Tratado de la Haya. Y bueno, aquí termina esta parte déjenme quitarlo. Me regreso a mi presentación y es todo lo que el material que tenía preparado para el día de hoy. Y bueno, Carlos, pues te cedo la palabra para lo que sigue. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, hay un par de preguntas aquí por parte, bueno, les informo que todos los documentos, Andrés, antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, todos los documentos que ibas haciendo referencia, los estuve enviando durante el transcurso de tu muy buena plática. Para aquellos que tengan interés en tener esas tesis, están ahí en el sistema de mensajería de esta plataforma.
Hay unas preguntas aquí, quiero irme por orden de María Luisa Fernanda. No sé si quiera tomar la palabra María Luisa o lo leo. María Luisa, bueno, yo creo que lo voy a leer aquí, Andrés. Sí, lo que pasa es que se me va a viciar. Lo leo, María Luisa, tú le entras. Lo leo. Ahí va. Dice María Luisa, cuando se hace un poder para la venta de un inmueble y se describe el bien inmueble que puede exentar el impuesto sobre la renta, etcétera, ¿ya se considera irrevocable? ¿O para ser irrevocable tendría que ser un poder en donde también se establezca la parte compradora, es decir, especificar el contrato específico en el cual se ejercerá el poder? Ya que sabemos que la irrevocabilidad no es solo poner que es irrevocable, como acabamos de comentar. Sí, digo, yo creo que sí se tiene que dejar de manera muy clara, Luisa, cuál es esa obligación que se va a cumplir para que quede bien acreditada esa irrevocabilidad del poder. Yo creo que en ese caso sí se puede revocar un poder como el que mostré del formato, que es un poder especial para una venta, pero con todas las facultades generales. Ese poder definitivamente para mí sí es revocable, ¿verdad? Porque no trae los elementos del artículo que habla de la irrevocabilidad. Muy bien. De hecho, bueno, aquí si leemos el texto del 2490 bis, que es el que menciona el Código Civil. Así es. Lo voy a leer. El mandato será irrevocable cuando su otorgamiento se hubiera estipulado como una condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación contraída. Este mandato no termina con la muerte, ni con la interdicción del mandante. Entonces, ahí analizando los elementos que indica el 2490, pues no solamente, como bien lo dice, es que se diga que es irrevocable, sino que su otorgamiento se deriva del cumplimiento de una obligación bilateral o como medio para cumplir una obligación. Pasamos a la siguiente pregunta que hace, por aquí lo vi, Karen. Karen, ¿tomamos la palabra, Karen, o lo leo igual? Karen González. Bueno, dice, el artículo 126 de la ley notariado, desde mi punto de vista, tiene un error al final, pues dice que basta la legalización cuando se realice ante cónsules los poderes de extranjeros, pues debido a que estos son considerados como notarios en México, debería decir que no es necesario que se legalicen, por lo que opino que deberían de modificar este artículo. Desde mi punto de vista fue un problema de redacción. Bueno, no es una pregunta, es una aclaración. Ok. Jesús Cáceres. Jesús, ¿tomamos la palabra o lo leo? Bueno, lo voy a leer. De manera independiente venden a un mismo comprador sus propiedades, pero no rebasan el umbral. Jesús Cáceres indica, considerando que un liquidador de una sociedad mercantil se convierte en un representante legal de una sociedad disuelta y liquidada, y si aquel muere, ¿quién o cómo se pueden concluir los negocios pendientes de la sociedad disuelta? Sí, bueno, estamos hablando de una disolución, estamos en proceso de disolución de la sociedad, entonces efectivamente el liquidador es ahora el representante, es como si sustituyera al administrador único, por decir una cosa, entonces, y el que tiene todos los poderes y va a llevar a cabo todos los actos necesarios para llevar a cabo la liquidación de la sociedad. Sin embargo, los accionistas siguen siendo accionistas. Y sigue la asamblea, el órgano de la asamblea sigue estando vigente. Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo deja de tener vigencia ese órgano supremo que es la asamblea? Pues al momento en que se lleva a cabo la liquidación y que se entregan los títulos de las acciones contra el reembolso del pago por liquidación. Entonces, ahí lo que procedería es convocar a una asamblea de accionistas, que se trata de una sociedad anónima,
o de socios, si es una sociedad de responsabilidad limitada, según sea el caso, y acordar la designación de un nuevo liquidador e inscribirlo en el registro público para que surta efectos. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Muy bien. Adrián Gárate, por favor, use la palabra, por favor, Adrián. Hola, pues muchas felicidades, Andrés. Se notan todos los años de cátedra, muy clara tu exposición. Muchas gracias. Y mi pregunta es referente al mandato sin representación. No me ha tocado a mí ser uno en la notaría, pero sí me ha tocado en algún momento leer algo en algún tipo de juicio de ese tema, que es para, pues yo, por ejemplo, quiero comprar el terreno al lado de mi casa y a mí me lo dan muy caro porque tengo un interés claro, entonces le doy un poder a Carlos para que vaya en un mandato sin representación para que lo compre en mi nombre. Entonces, no me ha tocado hacerlo ni analizarlo, pero no sé si tengas alguna experiencia que nos puedas compartir o alguna opinión al respecto. Sí, mira, la verdad es que a mí tampoco. Sí lo contempla la ley y de manera muy clara, pero yo creo que ahora con todo este tema de la ley antilavado y todo eso se viene a complicar aún más esa cuestión. No lo he visto, sí lo contempla el Código Civil y pues es una manera en que el tercero con quien se va a contratar pues no se entere que está el otorgante atrás, ¿verdad? Porque quien va a firmar, quien va a celebrar el acto directamente con ese tercero, pues es el mandatario o el apoderado y no va a exhibir ese poder, sino que es un acto, o sea, ese documento o ese acto jurídico surte efectos únicamente entre el poderdante y el apoderado, pero no trasciende hacia el tercero. Entonces, es algo que yo creo que en la práctica se debe de dar mucho, ese tipo de situaciones, pero no me ha tocado, amigo. No sé si alguno de los compañeros, y creo que con el tema de la ley antilavado, pues se viene complicando bastante esta situación en la práctica. Fíjate, Andrés, si voy a intervenir un poquito para comentar lo de nuestro compañero Adrián. Fíjate que a mí sí me ha tocado analizarlo y en su momento me tocó hacer uno, pero estoy hablando de ese uno, de esa participación fue antes de la ley antilavado. Ahorita, en aquella ocasión era un tema fiscal el que te complicabas. Ahorita es un tema tanto fiscal, o sea, ¿por qué? Porque en un momento determinado la participación que tienes que ahora sí transmitirle a tu mandante que no tuvo representación, pues bueno, se considera que hay dos enajenaciones, aunque realmente no las hay por el contrato de mandato. O sea, es un tema que está complicado de ejecutar. Y máxime que ahorita con la ley antilavado, digamos que es simplemente una situación que complicaría la intervención. Entonces, quiero pensar que está en desuso. Le voy a ceder la palabra a nuestro compañero y amigo José Antonio Villarreal. Adelante, José Antonio. José Antonio Villarreal. Ese fue Pepe. Aquí está. Muy amable, Carlos. Listo. Muy amable. Como siempre, muchas gracias, Carlos. Andrés, muchas felicidades. Me da mucho gusto tu plática porque está muy fluida y con temas muy interesantes. Muchas gracias. Quería saber tu opinión, Andrés, aprovechar que estás en cuadro para saber tu opinión. Con estas determinaciones de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la forma de ejercer el poder, pues uno se pone un tanto precavido, ¿no? Entonces, hay quienes consideran que al momento de la designación de los apoderados, pues no es necesario poner IO, fulano de tal, IO, sutano, y luego todavía en el interior de las cláusulas del poder, al establecer la forma de ejercerlo, pues que se podrá ser ejercido en forma conjunta o separadamente. ¿Consideras que no es necesario que incluyamos al momento en el preámbulo, digamos, de la escritura, al hacer constar, donde decimos que hacemos constar el poder
general limitado que otorga fulana de tal persona a favor de los apoderados y establecer el IO? Mira, yo creo que el I, digo, normalmente se hace, o como yo como lo hemos manejado, es... Perdóname, Adrián. Perdóname, es que sí, efectivamente hay también otras decisiones jurisdiccionales en el sentido de decir que la I es copulativa y la O es disyuntiva. Algunas resoluciones anteriores, entonces estableció esa, digamos, esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces por eso se incluyen al momento de mencionarlos ambas posibilidades, la O disyuntiva y la Y copulativa. Pero yo creo que actualmente está superado ese tema, ¿o cuál es tu opinión? Sí, sí, yo creo que el tema de la I, bueno, lo vimos en una de las tesis que si bien es cierto, no, o si no mal lo recuerdo, no era jurisprudencia, pero una tesis aislada, pero hablaba de ese tema precisamente de la I, de la Y o Y. En donde Excelente. Cerrar. A ver, ya te puedes salir. No se salgan, hombre. En donde no era un indicativo de que tuviera que ser por separado cada quien, sino que esa I, y de hecho así lo hacemos nosotros, es a fulanito de tal, coma, y bueno, se van mencionando los demás, y al final y el último, y luego ya especificar, que también la otra tesis decía, no es necesario especificar, hombre, con que si no especificas que es conjunto o mancomunado, pues entonces se entiende que es de manera separada. Pero ahí sí, yo sí, Pepe, sería de la idea de no sacrificar texto, de no sacrificar tinta. O sea, el conjunta o separada, para mí eso es bien importante, porque ahí sí podríamos tener problemas. El I, la O, yo creo que eso no es muy relevante. El conjunta o separadamente, eso sí recomiendo que cuando sean varios apoderados, sí vaya siempre. Oye, observé que en el poder que nos propusiste de ejemplo para la enajenación de un bien inmueble, hablas de un poder general y de un poder especial. Digo, quizás sea cuestión de semántica, porque digamos que los poderes son generales o especiales en cuanto a las facultades. Entonces, quizás, bueno, yo al menos utilizo poder general limitado a un objeto, pero acá como que tú estás incluyendo un poder general con todas las facultades, pero especial en cuanto a su objeto. Pero en mi opinión, lo especial o lo general no gira en torno a los actos jurídicos que va a realizar, sino en cuanto a las facultades. Entonces, sí. Quizás, no, adelante, perdón. Sí, adelante, Andrés. No, tú primero. La última, ¿qué opinión te merece el plazo? En cuanto al plazo, si Nuevo León no establece plazo para los poderes, en cierta medida queda en el ámbito de la autonomía de la voluntad del poder dante. De manera que se puede establecer un plazo, pero además incluir, por ejemplo, una cláusula a imagen y semejanza de un artículo que hay en el Código Civil de Jalisco que dice que si se iniciase un procedimiento jurisdiccional, independientemente del plazo que se estableció, digamos, en la cláusula anterior, continuará su vigencia hasta concluir ese procedimiento jurisdiccional, para que no vayan digamos, para que no se vaya a agarrar con los dedos en la puerta de que se venció el plazo y está ejerciéndose el poder ante un órgano jurisdiccional en un proceso determinado. No sé qué opinas al respecto. Sí, mira, sí, totalmente. Digo, aquí en Nuevo León no hay una restricción en cuanto al tema del plazo de la vigencia de un poder.
sí pudiéramos contemplarlo, o sea, sí, y me ha tocado ver textos, me ha tocado ver textos en donde el poder se otorga con un plazo específico, ¿verdad? Un año, a veces más tiempo, pero no de pleitos y cobranzas, no general para pleitos y cobranzas, pero sí en otros casos los he visto. Y bueno, pues ahí también el tema de revisar, por ejemplo, si viene alguien a ejercitar un poder de alguna entidad federativa en donde sí contemple un plazo para los poderes, bueno, porque eso no lo va a llevar dentro del texto. Entonces, tener cuidado cuando recibamos ese tipo de poderes para la celebración de algún acto, pues tener la precaución de revisar la legislación de aquel estado, de aquella entidad federativa, porque si sí contempla un plazo y ese plazo está vencido, bueno, pues entonces pues podríamos tener un problema con ese poder. Ahora, hay quien dice, no, espérame, ese poder, como viene a ejercitarse aquí en Nuevo León, y en Nuevo León no hay plazo para los poderes, pues entonces no hay problema, puede exceder el plazo. Híjole, yo tengo mis dudas ahí con ese tema, ¿verdad? No, por eso te comentaba que, por ejemplo, aquí en Nuevo León, si hacemos un poder con un plazo, pero inmediatamente después de esa cláusula establecemos la disposición o la hipótesis que señala una disposición del Código Civil de Jalisco que establece que el poder iniciado un procedimiento jurisdiccional continuará su vigencia hasta concluirse. En virtud de que en Jalisco sí es obligatorio, digamos, sí hay un plazo determinado de 5 años como de vigencia del poder. Entonces, trasladarlo aquí en el ámbito de la autonomía de la voluntad, establecer un plazo por la conveniencia que resulta tanto para el poderdante, más para el poderdante que el apoderado, pero establecer la salvedad de que si hay un procedimiento jurisdiccional iniciado, que continúe en su vigencia. Claro. ¿Le ves algún inconveniente en traer, digamos, solamente como apoyarnos digamos, en el texto que tienen estas disposiciones del Código Civil de Jalisco, perdón, para incluirlas aquí en los poderes de Nuevo León? Sí, claro, definitivamente sería una iniciativa interesante y fíjate, ese principio es el mismo que respecto de lo de la muerte del mandatario, cuando habla de que va a continuar el poder, o sea, termina con la muerte, pero va a continuar en el ejercicio del poder de los asuntos pendientes que haya dejado el mandante que falleció o el poderdante y hasta que se designe a alguien por parte de los herederos que continúe, ¿verdad? Pero por lo pronto sigue los efectos. Y el último comentario, Carlos, rápidamente. Qué interesante la tesis del tratado para unificar los poderes del tratado del protocolo de Washington. Ajá. Pero qué riesgoso también. Claro. Porque un tratado internacional que no transita por el proceso legislativo del derecho interno en nuestro país puede modificar sin problema alguno las disposiciones del derecho doméstico. Y al rato, pues puede sucederse que también se modifiquen algunas otras cuestiones de la función notarial, por ejemplo, a través de un tratado internacional que, como te comento, no transita por el proceso legislativo, sino que es signado por el presidente y aprobado por el Senado de la República. Así es. Muchas gracias por su intervención, compañero. Concluimos con la siguiente intervención de nuestro compañero y amigo Enrique Maldonado Corpus. Adelante, Enrique, ya tiene el micrófono. Gracias. Tenemos 3 minutos, por favor, gracias. Sí, al contrario, muchas gracias. Iba a hacer un par de comentarios, uno de ellos ya se me adelantó Pepe, porque sí, efectivamente considero que el cuarto párrafo del 2448
al consignar la limitación se refiere a las facultades y no al objeto. En el caso muy particular yo también otorgo poderes generales y luego los limito a un inmueble, de manera que con respecto a ese inmueble o sus derechos o sus gravámenes se otorgan todas las facultades habidas y por haber en dominio o en pliego y cobranzas o etcétera. Lo usamos para limitar también por materia o por estado o por otro tipo de limitación geográfica o de cuantía o de materia. Pero realmente lo que quería comentar en cuanto a los poderes cambiarios que se le dan a los gerentes con su solo nombramiento, nosotros apercibimos al cliente en ese tenor y les damos la opción de poner en la escritura que no está recibiendo esas facultades a la hora de nombrarlo, porque si no lo ponemos, las recibe, como bien dijiste tú, Así es. de manera... Por Ministerio de Ley. Y por otra parte, quería preguntar también, respecto a los poderes en el extranjero, ya vimos que la contradicción de tesis supera las legislaciones locales en el requisito de la protocolización. Pero aquí mi duda es que yo me he topado así con autoridades y con abogados de litigantes que mencionan que las jurisprudencias, las tesis y las contradicciones de tesis solamente pueden ser invocadas en un litigio y únicamente la autoridad es la que está obligada a cumplirlas y las partes a veces la invocan y a veces no les hacen caso, pero nosotros los notarios no podemos invocar una jurisprudencia o una en contradicción de tesis. Por eso la pregunta era si nos apegamos a la ley por no poder invocar nosotros esa contradicción de tesis, o si nos vamos a sabiendas de que si hay pleito se gana. Exacto, sí, yo soy de la opinión de si vamos a utilizar algún poder que venga del extranjero, otorgado en el extranjero, para alguna operación, hay que protocolizarlo. O sea, yo sí soy de esa opinión. Qué bueno que sacaste, no lo mencioné en la exposición, pero qué bueno que tocaste el punto. Y sí soy de esa opinión, con todos los detalles que vimos, ¿verdad? De que si ya viene de algún tratado o de otro, pues ya no es necesario acreditar o solicitar que se acredite la personalidad. Y si no, o sea, con todo eso que expuse y de lo de la apostilla y todo, pero sí llevar a cabo la protocolización. Yo estoy de acuerdo. Por último, un comentario muy rapidito respecto del ISAI. Contempla a dos supuestos diferentes en cuanto a la irrevocabilidad, en lo que llamamos el poder abierto y lo que llamamos el poder donde se especifica el nombre del adquirente. En el abierto, si no lo usas en 6 meses, te tienen a ti por adquirente y causas un ISAI, aunque lo uses pagarían otro ISAI. Pero donde sí nombras al adquirente, bueno, en el que no nombras al adquirente, de parte hay que dar el aviso para que la tesorería lo tenga ahí en su engorda, haciendo grande la cuenta del ISAI para cuando se use. Pero cuando sí nombras el adquirente, entonces desde ese día se causó el ISAI y el día que uses el poder, pues ahí van recargos de actualización. Ok. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Muy amable. No se oye, Carlos. Carlos, no se oye. Perdón. Muchas gracias, Andrés. Excelente tu exposición. Quiero ceder la palabra a nuestro presidente para concluir con esta sesión. Te agradezco en nombre propio tu participación. Excelente participación, Andrés. Gracias, si nos Carlos. compartir tu exposición por conducto y Nora, te lo agradeceríamos mucho. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes, Carlos, por haberme invitado y fue un gusto, un placer estar aquí compartiendo estos temas con ustedes. Concluyes precisamente con tu participación esta sesión, este taller que ofrecimos este año. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, pues vamos por más. Claro. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Pues no me resta más que nuevamente agradecerte
mucho el tiempo que te tomó preparar con tanta dedicación esta conferencia que corona nuestro taller de redacción de instrumentos notariales en su 5º módulo, Andrés. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos. Te invitamos a que ese entusiasmo con el que haces tus conferencias irradie a nuestros demás compañeros, ya que soy un convencido de que adentro de nuestras filas hay mucho talento local, nacional, y como decía la semana pasada, podríamos ser inclusive mundiales si nos invitan a un foro internacional. Y bueno, pues ya lo decía Carlos, este taller por el año 2020 concluye con esta exposición y quiero nuevamente darte las gracias. Compañeros, doy por concluido este taller de redacción de instrumentos notariales con el ánimo de que despertemos en cada uno de nosotros el interés de tener este escaparate interesante, esta proyección como profesionistas y continuos buscadores de los conocimientos notariales. Nuevamente, muchas gracias, Andrés. Buenas noches, amigos, y nos vemos en la próxima. Gracias, Arnulfo.